Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Amén. Amén. Pues vamos a iniciar, hermanos, pero les voy a pedir un favor el día de hoy. El favor es que apaguen su teléfono, siléncienlo, para que no los distraigan, para que no llegue alguna distracción. Si está su niño con usted, llévelo a su clase para que no se lo distraiga usted y no distraiga a nadie más. Y hágalo para que podamos recibir la palabra de Dios, amén. Sabemos que el Señor tiene algo para hablarnos el día de hoy y tenemos que venir con ese corazón dispuesto. Dice la palabra en segunda carta a Timoteo, se lo leo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Amén. Así que el día de hoy el Señor nos va a corregir, nos va a instruir y nos va a hablar por medio de su palabra, amén. Así que haga todo lo posible para poder prestar atención y que podamos recibir la palabra de Dios el día de hoy. Y vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie que llevamos los domingos. Le hemos puesto a esta serie como título El Gran Engaño. Si usted recuerda, las últimas semanas hemos estado sonando la alarma sobre el gran engaño que ya está aquí y que se aproxima también. Lo hemos estado hablando a través de estos mensajes. Si tiene su Biblia, la puede abrir en Mateo capítulo 24, versículo 5. Mateo 24, versículo 5. Y dice así. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y yo quiero que hablemos sobre este engaño el día de hoy. Un engaño que nuestro Señor Jesús decía que vendría y que ya está aquí y que no sería muy obvio, porque si fuera obvio y viniera aquellos engañando y diciendo yo soy el Cristo así de manera clara y te dijeran yo soy el Cristo, pues yo creo que todos lo veríamos como no, tú no eres el Cristo. Conocemos a nuestro Señor aquí en la palabra de Dios y pues no caeríamos tanto en el engaño. Pero cuando dice en versículo 5, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, es necesario ver qué es lo que significa esta palabra Cristo. Y aquí la palabra Cristo está hablando de una persona que es la ungida o el ungido. Entonces está hablando aquí, cuando dice este versículo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido. ¿De quién? De Cristo. Yo soy el ungido de Dios. Soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando tú miras el ungido, a partir del judaísmo, el ungido era aquella persona que pues había consagrado para el Señor, que el Señor había escogido o había apartado para su servicio. Lo puedes ver, por ejemplo, en los reyes. Los reyes eran ungidos, como el rey David fue ungido. Lo puedes ver como el sacerdote Aarón fue ungido también. Pero también puedes ver los profetas, y en ellos era un poco diferente, porque la unción con ellos era más metafórica. En los profetas el Señor los llamaba desde el vientre de la madre. Puedes ver con Jeremías. A Jeremías le dijo, desde el vientre de tu madre yo te vi, yo te escogí y te llamé. Entonces el Señor desde ahí también había ungido a los profetas. Pero nuestro Señor nos hace una advertencia de que vendrán profetas, pero dice falsos profetas, falsos ungidos. Personas que van a decir, yo soy el ungido, el que ha sido profetizado en la palabra de Dios, el que vendría a traer paz, el que vendría a dar respuestas sobre lo que estamos viviendo, sea de guerras o las condiciones en las que se encuentre el mundo cuando llegue este hombre. Vendrá esa persona, ese falso profeta diciendo, yo soy la solución de Dios. No vendrá diciendo, yo soy Dios o yo soy Jesús, sino que vendrán diciendo, yo soy la solución que Dios les había prometido. Yo soy la solución de parte de Dios. Diría, yo soy el Cristo. Aquella persona, si lo pusiéramos en esas palabras, yo soy el ungido de Dios. Pero en realidad, nos dice la palabra que es un falso profeta. Aquel falso profeta va a decir que tiene todas las respuestas. Va a decir que sabe exactamente qué hacer en el momento preciso, para traer paz, para traer justicia, para traer respuestas espirituales a un mundo que está perdido.
Eso es lo que estamos viendo dentro de esta serie, el engaño. Dijimos, no va a ser un engaño obvio, porque si no, no sería engaño. El engaño está diciendo que va a disfrazar la verdad. Va a disfrazar aquella verdad y engañosamente se va a inmiscuir, se va a infiltrar dentro de los cristianos. Y este engaño va a apelar al deseo de la humanidad por un Salvador. Sabemos que la humanidad va de mal en peor, ¿sí o no? Va de pique. Y la humanidad pide un Salvador, la humanidad pide un líder que los libere, que los lleve hacia adelante, lo que ellos llaman a la siguiente etapa, donde todos están unidos, donde no hay más barreras, donde no hay más fronteras. Eso es lo que pide. Y aquel hombre va a decir que es un representante de Dios. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 15, donde Jesús mismo nos advierte, así como advirtió a sus discípulos, y nos da una advertencia de tener cuidado. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice así, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, lo puedes seguir ahí. Dice, ten cuidado de los falsos profetas. Y yo quiero que vea aquí, dice, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Dice el 16, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Y esas están las palabras de Jesús. Está diciendo, ten cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados. Y esa es una alerta para todos los creyentes. Ahí mismo Mateo, adelantito, capítulo 24, versículo 5, ahorita regresamos allá a Mateo 7, pero Mateo 24, 5 nos dijo cuando lo leímos al principio, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, no van a ser pocos los que vendrán diciendo soy el ungido, soy el que tengo las respuestas, soy el que Dios ha escogido. Van a ser muchos, no van a ser pocos, pero también agrega que a muchos sí van a engañar. Muchos van a caer en sus mentiras. Y por esta razón es que nuestro Señor nos está dando una advertencia. Nos decía, ten cuidado. Vienen disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos feroces. Pero hay algo que no se va a poder esconder, y es el fruto. El fruto, las obras de aquel hombre impío. ¿Cómo van a ser esas obras? Dice ahí en el versículo 15 donde estamos, 16, Mateo 7, 16 dice, por la manera en que se comportan los vas a conocer. Por la manera en que se comportan. Y si yo le pregunto, ¿usted ha estado viendo ya en estos tiempos que han salido muchos diciendo que ellos son la salida, que ellos son, ahora sí, los que tienen la respuesta para este mundo caído? Aquellos que dicen, no, yo tengo la respuesta, el Señor me ha elegido a mí, y vienen engañando al mundo. Pues nosotros ya lo estamos viendo el día de hoy. Y si usted no se ha informado, usted puede ir solamente al internet y empezar a ver todos aquellos que se están levantando, que tienen, según ellos, la respuesta, y el cual está engañando a muchos, pensando en que el hombre es el que tiene la respuesta para esta aflicción que estamos pasando, en lugar de decir que Dios tiene la respuesta. Personas que proclaman el nombre de Jesús, quizás también, que dicen ser creyentes, pero su conducta, su lengua, sus acciones delatan que no ha habido una verdadera transformación en su corazón. Y las profecías ya lo hemos estado viendo a través de los pasados mensajes, como la profecía de Daniel, que decía que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, la ciencia aumentará. Si recuerdan, vimos esto. Cuando nos dice que la ciencia aumentará, dijimos que esa ciencia está hablando de conocimiento. Y nosotros ya conocemos muchas cosas, tenemos mucho conocimiento el día de hoy. Hay un crecimiento gigantesco sobre el conocimiento. Usted puede ir, dijimos, en su teléfono y buscar acerca de cualquier cosa y obtener el conocimiento. Eso ya lo tenemos ahí. Entonces, si nos ponemos a pensar de esta manera, las profecías de Daniel se están cumpliendo
y quizás algunos dirían, ya se cumplió con esto que estamos viviendo el día de hoy, del conocimiento aumentando. Pero conforme el conocimiento aumenta, también el ruido aumenta. Y aunque hay más conocimiento, el mundo sigue en decadencia, ¿sí o no? Hay más conocimiento, pero el mundo sigue haciendo lo que le da su gana. No se alinea a los mandamientos de Dios. Y está pasando justamente lo que pasaba en Jueces. Si va ahí conmigo a Jueces. Jueces capítulo 21, versículo 25. Jueces 21, 25, si lo tiene ahí. Espero que me siga. Dice así. Dice, en esos días Israel es el pueblo de Dios, así como usted y yo somos el pueblo de Dios. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Fíjate lo que está diciendo. En otra versión dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el día de hoy, ¿cuántos pueden decir que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Lo tenemos? Al alcance de su mano. ¿Tiene ahí su Biblia? ¿Tiene ahí su teléfono, quizás Biblia electrónica, ahí la tiene? Bueno, tiene el conocimiento, ahí está, al alcance de sus manos. Sin embargo, muchos creyentes siguen viviendo como mejor les parece. No se alinean a la palabra de Dios. Dicen, no, es que yo pienso que así es. Y se van con ese pensamiento. Y la palabra de Dios la tienen, el conocimiento lo tienen. ¿Tienen un Salvador? Sí. ¿Tienen un Rey? Sí. ¿Tienen un Señor? Sí. Pero siguen pensando que ellos viven como ellos quieren, que no tienen Rey, que pueden vivir como mejor les parezca, según su propio criterio. Lo mismo también el apóstol Pablo decía en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vaya ahí conmigo. Dice así. Dice, pues esa anarquía ya está en marcha. Y yo quiero que usted mire la palabra anarquía. Anarquía está hablando de gente sin ley. Gente que no obedece a la palabra de Dios. Gente que dice, lo que yo pienso, que sigue sus propios criterios, su propio pensamiento. Esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Y el día de hoy el Señor ha puesto este tema en mi corazón para hablar con ustedes y nos ha estado hablando a través de todos estos temas del engaño que vendrá. Pero el día de hoy vamos a poner como tema el engaño de la falsa justicia. Si usted es de los que anota, va a ser el engaño de la falsa justicia. Y yo creo que hoy en día se ha levantado un ídolo en el corazón del hombre moderno. Y ese ídolo es su propia opinión. Su propia opinión. Es la actitud de sí, yo sé que la palabra de Dios dice, pero yo pienso que, pero yo creo que. Y ponemos nuestros pensamientos por encima de la palabra de Dios. Eso es un ídolo. Poner algo por encima de Dios, lo hacemos un ídolo. Dios dice, por ejemplo, no dejar de congregarme, y la persona en su propia opinión, pero yo soy la iglesia, yo puedo adorar en casa, puedo leer la palabra en casa, y se va con su propio pensamiento. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dicen? No, Señor, pero tú no sabes lo que me hizo aquella persona. Tú no sabes el dolor que me causó aquella persona. Y el Señor te está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú dices, pero si supieras, Señor, lo que me hizo, no me pedirías esto. Pídeme lo que quieras, menos que lo ame. ¿O qué tal cuando el Señor te dice, abandona tu pecado? Tú dices, pero no es para tanto. Además, pues, ¿quién no peca? No es para tanto, puedo seguir en mi pecado y no pasa nada, el Señor me va a perdonar. Y ese es el yo pienso que.
es ir en contra de la palabra de Dios. Dios dice, pero yo pienso, Dios dice, pero yo creo, Dios dice, pero quizás mañana. Entonces lo voy a llevar a cabo. Y esa actitud es una actitud mortal. Esa actitud de Dios dice, pero yo pienso, no se dio apenas en este siglo XXI, sino que ya venía desde hace mucho tiempo. Personas que disfrazan la justicia, disfrazan, engañan, se engañan a sí mismos, disfrazando toda aquella injusticia por justicia. Le llaman a lo que es injusto, justo, y a lo que es injusto, derecho, y lo empiezan a cambiar. Y alguien quizás diría, ¿por qué falsa justicia? ¿Por qué no mejor decir injusticia? Y lo que pasa es que la injusticia es muy diferente que la falsa justicia, porque la falsa justicia se viste como que sí es justicia, y parece en la mente de la persona que es justo, parece razonable. Y si lo viéramos como injusticia, pues entonces sería muy obvia y nos alejaríamos de la injusticia. Pero si lo cambiamos de injusticia a justicia, pues pensamos que estamos bien y nos quedamos ahí. Cuando hablamos de injusticia, estamos hablando o de la falsa justicia, estamos hablando que es algo que no es obvio, sino que se puede decir, le han puesto un disfraz a la injusticia de justicia para poder seguir en sus propios caminos, para seguir haciendo lo que ellos quieren, como si no tuvieran un Señor. Por eso la falsa injusticia es mucho más sutil y más peligrosa que la injusticia, porque la injusticia tú la reconoces y te apartas, pero la falsa justicia no, tienes que discernirla a través de la palabra de Dios. ¿Qué estamos hablando de falsa justicia? ¿Cuál es ese engaño de la falsa injusticia? Estamos hablando de cualquier sistema, ideología o acción personal que se disfraza de rectitud. Lo repito para ver si captamos este punto que es esencial. El engaño de la falsa justicia, estamos hablando de cualquier sistema, cualquier ideología o acción personal que se disfraza de rectitud. Aquello que se disfraza como algo justo, como justicia. Si es algo moral o inmoral, empiezan a disfrazarlo y dicen, bueno, es que esto es inmoral, pero vamos a llamarlo moral ahora porque ya está en las leyes. Y ahora es justo, ahora es moral. Simplemente porque el gobierno lo pasa o unas leyes pasaron y dicen, no, es normal. En Mateo 7:17 dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 17. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y dice el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Lo que podemos decir es que el fruto del árbol va a evidenciar qué árbol es ese, si es malo o si es bueno. Y déjame decirte, alguien que no es de Dios es ajeno al carácter de Dios. Alguien que no es de Dios es ajeno al carácter de Dios, no va a demostrar el carácter de Dios. Porque el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Y tú puedes decir, es que yo soy cristiano, es que yo soy creyente, pero si eres ajeno al carácter de Dios, entonces, cuidado, ¿dónde están el fruto de ese árbol bueno? Si los frutos que está dando tu árbol son puros frutos malos, entonces cabe revisar nuestro corazón y ponernos a cuentas con Dios para que los frutos que salgan de nuestro corazón sean frutos buenos. Se le puede reconocer al árbol por sus frutos. Y el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo de esta injusticia disfrazada de justicia en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13.
Aquí nos está hablando de los falsos enviados de Dios, los falsos apóstoles, y dice en el versículo 13, segunda carta a los Corintios 11:13, dice así. Dice, esos individuos son ¿qué? Dice, son falsos apóstoles. Y yo quiero que mire aquí, apóstoles está hablando que son enviados. Eso es lo que significa apóstoles, enviados por Dios. Entonces dice, esos son falsos enviados que dicen ser enviados. Son obreros, dice, engañosos, están engañando. Pero luego agrega que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Se disfrazan, tienen ese disfraz de enviados por Cristo. Y dice el 14, pero no me sorprende. Fíjate lo que el apóstol Pablo decía, no me sorprende, para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y dice el 15, así que no es de sorprenderse que los que los sirven, fíjate lo que está diciendo, que los sirven. Y yo le pregunto, ¿usted cree que haya personas que sirvan a Satanás? Sí. Y luego quizás no lo estén diciendo, yo sirvo a Satanás y estén así divulgándolo por todos lados. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 12:30, el que no está conmigo, a mí se opone o contra mí está. Así que si no estás con el Señor, estás con Satanás. Y si nos ponemos a ver lo que decía el apóstol Pablo, que decía, no es de sorprenderse que los que les sirven, hablando de los que les sirven a Satanás, aquellos que no están con el Señor, aquellos que están en su propio razonamiento, no han aceptado la verdad de Dios como la verdad que deben de seguir. Dice Mateo 12:30 que les acabo de leer, el que no está conmigo, a mí se opone. Y luego sigue diciendo, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Son palabras de Jesús. Si no estamos con el Señor, estamos en oposición a Dios. Yo le pregunto, ¿usted está trabajando para el Señor? Porque si no, usted está trabajando en contra de Dios. Usted en realidad, si no está con el Señor, está en contra de Dios. Ahí mismo en Mateo 12:33, unos versículos adelante, dice, otra vez, dice así, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Fíjate que ya aquí ya no es como Mateo 7:17, o sea, ya no estamos en ese versículo, ya estamos aún más adelante, ya no es Mateo 7, ya es Mateo 12, y la misma palabra vuelve a pronunciar nuestro Señor. Y dice, el árbol se identifica por su fruto. El Señor no lo podemos engañar. Podemos engañarnos a nosotros, entre nosotros, a los demás, pero al Señor no lo puedes engañar. O estás con el Señor o no lo estás. Regresemos a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 15. Continúa diciendo acerca de este engaño de la falsa justicia. Dice el 15, así que no es de sorprenderse que los que les sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Se disfrazan, se ponen el disfraz y dicen, yo estoy con el Señor. Yo soy siervo de justicia, soy siervo de Dios, obedezco a Dios, sigo sus enseñanzas y se disfrazan de siervos de justicia. Pero luego dice, al final, ¿cuándo va a ser? Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Su disfraz, que fue usado para engañar a muchos el día de hoy, fue sutil y es un disfraz que se le llama siervos de justicia o siervos de la justicia. Esto habla de personas que parecen trabajar para Dios, que parecen estar a favor de Dios, pero en realidad sirven con propósitos engañosos. En realidad no están con el Señor por quién es Él, sino para engañar a los demás. Y aquí quiero que entremos un poco más a fondo. ¿Qué significa justicia? Si estamos hablando del engaño de la falsa justicia,
¿Qué significa justicia? Si le doy el significado de la Real Academia Española, significa principio moral. Hay otro significado también que se dice derecho, razón o equidad. Y yo quiero que piense bien en estos significados. Se visten como siervos de justicia. Ponen todo aquello injusto, lo disfrazan como algo de derecho, como un derecho. Lo disfrazan como que tienen la razón. Lo disfrazan como equidad, como que pues es para que todos estemos parejos. Y yo quiero que lo miremos de esta manera. Está diciendo aquí que aquella justicia que es derecho, razón, equidad o un principio moral, ahora está siendo falsificado. Aquel derecho se ha falsificado y aquello que tú piensas que es un derecho no lo es, sino que ha sido disfrazado como derecho. Ha empezado a cambiar, ha trastornado el enemigo la palabra de Dios, la ha estado torciendo. Cuando estamos hablando de se ha disfrazado de justicia, lo podemos poner en el contexto de hoy en día. El matar bebés en el vientre le llaman derecho y le llaman justo. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 6, versículo 17, nos habla de 7 cosas que el Señor aborrece. Y entre esas cosas que el Señor aborrece, en Proverbios 6, 17, dice, las manos que matan al inocente. Está diciendo, aquellos que asesinan a individuos justos, sin culpa, indefensos, inocentes. Y el Señor aborrece. Y se disfraza como derecho, como algo justo. Y muchos van a través del engaño. Es justo, es un derecho. Y ahí van atrás del engaño. ¿O qué tal el odiar? Algunos dicen, no, es que yo tengo la razón, tengo el derecho para poder odiar a esa persona. Mira lo que me hizo. Si tú entendieras, Josué, lo que me hicieron. Y vestimos el odio que tenemos como razón. Es justo, decimos. Es justo lo que siento. Tengo el derecho de no amar a esta persona, de odiar hasta quizás. Cuando en Lucas 6:27 dice lo siguiente, hablando Jesús, una vez más, Lucas capítulo 6, versículo 27 dice, a los que están dispuestos, lo tenemos ahí, Lucas 6, capítulo 6, versículo 27, dice, a los que están dispuestos, ¿a qué? A escuchar. ¿Usted está dispuesto a escuchar? Dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Y dice, hagan bien a quienes los odian. Y dice el 28, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Dice, tu odio no es un argumento válido, no tienes la razón ni el derecho para odiar a nadie, ni a tu enemigo. Sino que más bien dice el versículo 27 que leímos, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Y disfrazan aquel sentimiento de odio por justicia, por derecho. Es que tengo el derecho, tengo la razón, que es un significado de justicia. Pero ¿qué tal también? Cuando de repente ya no es ni una de estas, pero es el deseo de venganza. Y dicen, bueno, es que tengo la razón. Merece esto, dicen. Merece justicia aquel hombre que le tenemos que llevar a que sea castigado y empezamos ahora sí que a cambiar la misericordia que deberíamos demostrar
por una supuesta justicia. Ahora, hay cosas que nosotros debemos dejar que la justicia haga, pero hay cosas que el Señor te dice, tú, en lo que depende de ti, tienes que reflejar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es misericordioso, ¿sí o no? Mostrar misericordia. Pero algunos disfrazan la misericordia o la justicia y están cambiando aquella misericordia que deberían de sentir como justicia, la visten y dicen, no, es que es justo y merece el dolor, merece el castigo. Y quizás lo están diciendo no solamente porque de veras la persona merezca algo por lo que hizo, sino que lo están diciendo algo que brota por deseos de venganza, por deseos de que la otra persona sienta dolor. Y ya no es tanto el que se haga justicia, sino que sienta lo que me hizo. Y así le vaya. Y empezamos a cambiar. Todo esto es falsa justicia, porque estamos pensando que es justo, pero en realidad le estamos vistiendo a la injusticia de justicia, disfrazando. Continuamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 dice, pero no me sorprende para nada. Yo quiero ver dos palabras que se mencionan, aquí en el 14 y en el 15. Dice el versículo 14, aún Satanás se disfraza. Está hablando de un disfraz. Es un atuendo, ¿verdad?, que se usa para cambiar la apariencia. Eso es lo que es un disfraz. Dice, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y luego repite esta palabra en el 15. Dice, así que no es de sorprenderse que los que les sirven o los que los sirven también se disfracen. Y aquí está hablando la palabra disfraz. Y la palabra disfraz que usa aquí está hablando de la obra maestra de Satanás. Y la obra maestra de Satanás no es el pecado, porque el pecado es obvio, sino la piedad falsificada, la justicia falsificada. Ese es el engaño o el disfraz de Satanás. Se viste como ángel de luz. Muchos dicen, no, si yo veo a Satanás lo reprendo. Y aparece el ángel del vestido de luz y ni se dan cuenta que estuvieron tratando con Satanás. Porque vino disfrazado. Y como no está el discernimiento prendido, no se dan cuenta con quién están lidiando. Usa un disfraz. Y yo creo que hoy en día hay muchos cristianos que están siendo engañados. Están siendo engañados por una apariencia de justicia. Están siendo engañados por una aparente justicia en todos los aspectos. Y esa aparente justicia es el engaño de pensar que están bien ellos mismos. Y les preguntas, ¿tú estás bien con Dios? Yo estoy bien con Dios. Pero están engañándose a ellos mismos. No están bien con Dios. Tienen sus propias opiniones, sus propias tradiciones, tienen una apariencia externa de religiosidad y dicen, yo estoy bien con Dios, pero sin embargo hay una apariencia de justicia. Mientras que su corazón está lleno de rebelión, está lleno de desobediencia, está lleno de indiferencia a su palabra, nada que ver con una verdadera justicia. Una rebelión, desobediencia e indiferencia. Y yo quiero que veamos algo del profeta Oseas. Vaya conmigo al libro de Oseas, porque este mismo engaño que estamos hablando el día de hoy se veía también en el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. Había una podredumbre espiritual entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios pensaba que estaba bien. No pasa nada, estamos bien con el Señor. Todos estamos bien. Y Dios levanta al profeta Oseas para confrontar a una nación que se creía justa, a una nación que a pesar de que se creía justa, estaba espiritualmente muerta. Eran expertos en el Dios dice, pero yo pienso que. Y escuche usted la acusación que Dios tiene contra ellos, y dígame o no, si no es un espejo escalofriante de lo que la iglesia está viviendo el día de hoy.
Ahora sí que olvídese del mundo, de los que no conocen a Dios. Nos estamos enfocando con los que conocen a Dios, con la iglesia del Señor. Y vamos a leerlo y vea lo que el Señor tiene, esa acusación. Porque así como es para la iglesia, era para los ministros también. Y el Señor los reprendía tanto a los ministros diciéndole, como ustedes abandonaron la verdad, yo voy a abandonar también a sus hijos. Le decía también a los ministros. En Oseas capítulo 4, versículo 1, dice así. Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. Y pasemos aquí nada más, por un momento. Y yo quiero que veamos los signos de exclamación que tiene este pequeño pedazo. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. ¿Qué está haciendo estos signos de exclamación? Yo lo puedo ver como un grito de parte de Dios. Lo puedo ver como un grito que está diseñado para sacudir a la iglesia, para sacudir a su pueblo que estaba en apatía, que estaba en una falta de interés, en una falta de emoción, en una falta de entusiasmo espiritual. Y el Señor le dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. Y esos signos que nos muestra aquí de exclamación, estaba diciendo, quiero llamarles la atención a su pueblo. Y luego empieza con la palabra, escucha. Y si nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pues el pueblo ya estaba escuchando, ¿para qué volverles a decir escuchen? Ya estaban atentos, estaban escuchando quizás. Pero podemos pensar que el pueblo, si les tuvo que decir escuchen, estaban nomás oyendo, pero no estaban escuchando. Sí oían que decía algo Oseas, el profeta, pero no estaban prestando atención a las palabras que estaban pronunciándose. Estaban distraídos. Se habían distraído el pueblo y el Señor le dice, escucha. ¿Por qué les dice escucha si Dios ya les estaba hablando, dijimos? Se supone que ya estaban escuchando, pero nomás simplemente estaban percibiendo sonidos. Sin embargo, no estaban prestando atención. Y como no estaban prestando atención, el Señor les dice, están distraídos con un ruido, están distraídos con el contenido como el día de hoy. Muchos están distrayendo de la palabra de Dios, con los disfraces, con sus razonamientos, con un pueblo que sigue, en lugar de seguir al Señor, sigue siguiendo sus propios razonamientos, su propio entendimiento. No le prestan atención a la palabra de Dios. No estaban escuchando a Dios en su vida diaria, ni a través de otros profetas. Por eso el llamado dice, escucha. Dice así, versículo 1. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. Dice, el Señor ha presentado cargos en tu contra. Y yo quiero que veamos esto bien. Dice, el Señor ha presentado cargos en tu contra. Y yo creo que esto debería de hacer a su iglesia temblar. Que el Señor le tenga que decir a su pueblo, el Señor ha presentado cargos en tu contra. Si a usted algún día lo han demandado, llega una persona a la puerta, toca, pide el nombre de la persona, sale la persona y le dicen, aquí está, te estoy sirviendo unos papeles. Has sido demandado. Y se va. Y los papeles demuestran que tienes un cargo en tu contra. Pues el Señor le estaba diciendo a su pueblo, tengo yo un cargo en tu contra. Has sido notificado de un cargo que el Señor tiene. Y la reacción inicial de una demanda para el demandado no es buena. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos papeles? Y empieza a ver los cargos y empieza a ver qué está pasando. Y el Señor decía, yo he presentado cargos en tu contra. Y luego dice, diciendo, cargo número 1, no hay, ¿qué? ¿Lo tenemos ahí? Estamos en Oseas, capítulo 4. ¿No hay qué? No hay fidelidad.
Aquí la palabra fidelidad también se puede traducir como verdad. No hay verdad, no hay fidelidad. Segundo cargo, ni bondad, ni misericordia. Tercer cargo, ni conocimiento de Dios en tu tierra. ¿A poco no es un espejo de lo que se está viviendo el día de hoy? Los cristianos, los creyentes con faltos de fidelidad, faltos de bondad y faltos de conocimiento de Dios. Y el Señor dice, por esta causa tengo cargos en tu contra. Dice el versículo 2, haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Y nos está dando lo que está pasando con el pueblo y lo que pasaba con los ministros que habían cambiado la verdad y que ya no predicaban la verdad, sino que ahora estaban predicando ser exitoso, tener dinero, tener cosas materiales, el Señor te quiere hacer rico. Y se empezaba a predicar todas las cosas que no tenían nada que ver con el arrepiéntete de tus pecados, acércate a Dios y el Señor se acercará a ti, lávate las manos, deja tu pecado, acércate a Dios, purifícate tu corazón. Todo eso se ha dejado a un lado en muchos lugares. Y está pasando también lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo, en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, cuando habla de las características de los hombres o de las personas en los últimos tiempos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice así. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Tiempos qué? Muy difíciles, dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, serán orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, serán malagradecidos. Dice, no considerarán nada sagrado. Dice el 3, no amarán ni perdonarán. ¿Poco no se mira esto? Dice, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán a lo que es bueno. Dice el 4, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes y se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y nos trae al corazón de este mensaje que está en el versículo 5. Dice, actuarán ¿cómo? Como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Podemos ponerlo así, el poder de la apariencia. El engaño de la falsa justicia. Y el Señor le está hablando claro a Timoteo a través del apóstol Pablo. Nosotros podemos ver, hermanos, que la iniquidad está a su tope el día de hoy. Estamos viviendo tiempos malos. Por eso la palabra dice que tenemos que redimir bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Estamos viviendo tiempos malos. La anarquía, la gente sin ley está en su más alto apogeo. La gente dice, no, queremos todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Esto no le agrada a Dios? Para ellos es lo bueno. Hay una rebelión total. Y solamente se va a ir de mal en peor, no va a mejorar. Lo malo sería que los creyentes siguieran las mismas pisadas. Lo malo sería que el creyente, en lugar de escuchar la advertencia de Dios de cuidado con la falsa justicia,
Cuidado con vestir lo injusto como justicia y creértela al punto que tú mismo seas engañado. Llegas a ese punto y el Señor dice, te entrega a que creas tus propios pensamientos. Y yo creo que este último versículo es una radiografía del engaño de la falsa justicia. Actuarán como religiosos. Otra versión dice, tendrán apariencia de piedad. Ese es el disfraz. Es una religión externa. Es venir a la iglesia, puedes alabar al Señor, puedes saber el lenguaje cristiano, aleluya, amén, hola hermano, hola hermana, y sabes el lenguaje cristiano, pero son puras apariencias. Nosotros podemos ver lo que pasaba con Oseas. El Señor le estaba reprendiendo a un pueblo que estaba disfrazado de justicia. Y vea la segunda parte de eso, dice, pero rechazarán. ¿Qué rechazarán? Dice este versículo. Rechazarán, dice el versículo 5, al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. Rechazarán al Espíritu Santo que tiene el poder para llevarlos en ese crecimiento espiritual, para activar ese discernimiento espiritual, para poder discernir de lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. ¿Qué nos guía como creyentes? Su Espíritu. Nos guía ¿a qué? A toda verdad. Es el que nos lleva en el camino. Pero si nosotros negamos la entrada del Espíritu Santo en nuestras vidas, si nosotros nos apartamos del Espíritu Santo, entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar solamente el disfraz de religioso, pero estás negando el poder que te podía cambiar, el poder que te podía transformar. Y la falsa justicia es el esfuerzo humano tratando de imitar a Dios. La verdadera justicia es el poder de Dios que transforma al hombre. Tú puedes intentar todo lo que quieras cambiarte a ti mismo y siempre vas a regresar a las mismas. Pero si dejas que el Espíritu Santo sea el que te transforme, el Espíritu Santo te lleva de gloria en gloria. No te deja, te redarguye, te levanta. No estamos diciendo que no caigas, sino que te levanta, te ayuda. La falsa justicia es la modificación de conducta. La verdadera justicia es la regeneración del corazón. Porque tú ya no tienes que andar modificando tu conducta, sino que el Espíritu Santo te regenera y la conducta fluye de un corazón regenerado. Ya no tienes que andar batallando para, ay, ¿qué voy a hacer y qué no voy a hacer? Sino que el Espíritu Santo ya cambió tus deseos, cambió tu corazón. Y por lo tanto, lo que sale de tu corazón es el fruto del Espíritu que está en ti. La falsa justicia confía en su propia opinión, en sus derechos, en su moralidad. La verdadera justicia dice, como el profeta Isaías, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y el engaño de la falsa justicia es creer que podemos estar bien con Dios en nuestros propios méritos. Es creer que nuestra causa, sea cual sea, es tan justa que justifica nuestro odio, que justifica nuestra amargura, que justifica nuestra desobediencia. Y el apóstol Pablo, si recuerdan, hablaba de él como el fariseo más justo. Y él lo entendió. Y cuando escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 9, fíjate lo que dice, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo, decía el apóstol Pablo, en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo.
Dice, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa ¿en qué? En la fe. Esa es la forma en que podemos ser justos delante de Dios. En nuestras propias justicias no podemos, ¿sí o no? No vamos a poder. Pero si estamos en el Señor y tenemos al Espíritu Santo, sí podemos andar en la verdadera justicia que proviene del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y lo invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a terminar con una oración. Y el llamado de Dios para nosotros el día de hoy es: ¿con qué justicia te presentarás delante de Dios? El Señor presenta cargos, y los cargos no son para condenar, sino para despertar. Nos dice el Señor, es hora de que despertemos. No podemos estar en nuestra propia justicia. El Señor nos hace justos a través de la fe. Tú puedes decir, yo no soy tan malo, pero nuestras justicias, dice la palabra, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Necesitamos ser regenerados, abandonar el engaño de la falsa justicia y encomendarnos al Señor y obedecer la palabra de Dios. Cierra tus ojos un momento. La justicia no es nuestra, sino es un regalo de Dios. Y la justicia es Cristo. Y el Señor la compró en la cruz y se recibe por la fe. Yo creo que el Señor está hablándonos para examinar nuestros corazones. ¿En qué áreas de tu vida te has puesto el disfraz de siervo de justicia? Mientras justificas el odio, mientras justificas la falta de perdón, mientras justificas la pureza espiritual o quizás hasta la desobediencia. ¿Dónde has dicho tú, pero yo pienso que, cuando el Señor ha sido claro con su palabra? Vamos a orar al Señor, ahí donde tú estás, en tus propias palabras, ora al Señor. Dile, Señor, perdóname. Señor, yo no quiero vivir engañado. No quiero ser engañado por la falsa justicia. Recibo, Señor, tu justicia a través de tu Hijo, Jesucristo en la cruz. Renuncio, Señor, a mi justicia y me someto a tu justicia, Señor. Mi justicia son trapos sucios. Quiero conocerte a ti, Señor. Volver a la intimidad. Volver a la obediencia, Señor, contigo. Queremos estar, Señor, delante de ti con toda confianza y poder llamarte mi Padre, Abba Padre, porque tú estás ahí para con tus hijos, Señor. Tu justicia es perfecta. La mía no es, pero yo recibo tu justicia a través de tu sacrificio. No dejes, Señor, que me aparte de tu palabra. No dejes, Señor, que sea engañado, que me vista, Señor, con la apariencia, pero que mi corazón esté lejos de ti, Señor. No dejes. Acércame a ti, háblame, guíame con tu Espíritu Santo. Y cuando el momento, Señor, sea necesario, corrígeme y guíame a tus sendas una vez más. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Ellos tomaron una decisión, Señor, de estar aquí el día de hoy. Y yo sé, Señor, que tú estás hablando en nuestras vidas, estás trabajando en nuestros corazones, estás limpiándonos, quitando, Señor, todo lo que no te agrada. Porque tú estás cerca. Tú buscas una iglesia pura y sin mancha, Señor. Una iglesia sin arruga, sin ninguna clase, Señor, de maldad, sino que se ha lavado a través de tu palabra, se ha santificado y ha dejado que tu palabra sea la que la moldee. Vivimos en tiempos donde el ministerio de la iniquidad ha aumentado. Tú dijiste que ya estaba aquí, Señor, y lo podemos ver, lo podemos palpar el día de hoy, pero también podemos palpar y ver tu palabra.
ha trabajado en nosotros y nos has guiado, Señor. Oye, Señor, la oración de cada uno de tus hijos aquí. Que ese corazón, Señor, sea un corazón contrito y humillado, arrepentido por haber hecho caso omiso a tu palabra. Y que el Espíritu Santo haya sido el que haya redarguido la vida y el corazón de cada uno. Y hayan buscado esa transformación que solamente tú das, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Necesitamos cada día más y más de ti. Ayúdanos, Señor. Entrégate al Señor donde tú estás. Si puedes, con tus manos alzadas, y dile: Señor, aquí estoy. Lávame, Señor, purifícame. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Transforma mi mente, transforma mi ser. No quiero ser el mismo. Gracias, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Díselo otra vez, iglesia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir, Señor, y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios, Señor, con mis labios contaré todo lo que tú nos mandas, todos los dichos de tu boca. Díselo a él. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Señor, queremos seguirte a ti en todo, mi Dios, no cayendo por el engaño, Señor, de la falsa injusticia, sino queremos, Señor, tener tu justicia en nuestro corazón, de nunca confundir la mentira
por la verdad. Queremos mantener nuestros ojos abiertos y fijados en ti y guardar tus dichos, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Sí, mi Rey. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Y con mis labios, mi Dios, con mis labios contaré todo, Señor, todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Oh Señor, Díselo otra vez con todo mi corazón, mi Señor. con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecer.
guardar tu palabra en el corazón, para caminar recto delante de ti todos los días de nuestra vida. Es nuestra oración perpetua. Dale un aplauso al Señor. Gracias, mi Rey. Buenas tardes, hermanos. Se quedan despedidos para hoy. Que tengan una hermosa tarde y una hermosa noche. Bendiciones. Exaltemos, Señor. No hay otro como tú. Tú eres el más digno de alabanza. Por siempre te adoraremos, mi Dios.